Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la pluralidad, que es ni más ni menos que Radio Cañón, la 760. Queridos amigos, esto si ustedes sintonizan en radio, en su aparato, en su radio, si ven su automóvil, y si quiere también hacerlo a través de su móvil o de su computadora, tecleen radiocañón.com/XEABC, queridos amigos. Bueno, pues una mesa interesantísima con nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad 1000, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y el muy querido maestro Gerardo Castilleja. O sea, es sinónimo de que va a estar muy interesante el programa. Así es que no se despeguen, queridos amigos. Bueno, tuvimos un poco de un problema al hacer el enlace, desconozco por qué, pero teníamos problemas desde mi teléfono. No es cuestión que tenga que ver con cabina. Bueno, pues vamos a arrancar. Tenemos el tiempo muy apretado. Ceci, querida, Ceci Tapia, redes y puntos económicos, por favor, Ceci, querida. Defensora de derechos humanos, además de que es fiscalista. Adelante, Ceci. Ceci, querida, no está al aire, entonces estamos teniendo alguna problemática, pero bueno, vamos a cambiar un poquito el orden, pero yo le pediría de favor al maestro Gerardo Castilleja, precisamente en temas importantísimos y reflexiones que debemos de tener, queridos amigos, haciendo acopio, digamos, de recuerdos y cuál es la historia. Y precisamente en el aniversario de la independencia de la India, en su 75 aniversario, y la no violencia como método de liberación del colonialismo, queridos amigos. Cuestiones que estamos viviendo donde nos damos cuenta que ese colonialismo, a como de lugar, está asustando, está provocando y queriendo que haya guerras, una guerra mundial, así como lo ha hecho con guerras híbridas y golpes blandos y de todo tipo de golpes en otros países. Aquí es importante traer esta independencia de la India en su 75 aniversario y reitero la no violencia como método de liberación del colonialismo, que es parte de lo que también reitera nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, maestro Gerardo Castilleja, de este movimiento extraordinario Larús, que admiramos y que después ojalá podamos tocar y que nos hable sobre el aniversario que hubo el evento tan importante. Pero por lo pronto te escuchamos, maestro, antes de irnos al aire. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Celeste, y a mis distinguidos colegas que nos acompañan hoy. Sí, es muy pertinente hablar de que el 15 de agosto, apenas hace unos 15 días, se celebró el 75 aniversario de la independencia de la India, este grandioso país que es desafiante conocer una cultura que realmente ahí se gestó la cuna de la civilización humana. Mucho antes que Mesopotamia, la India, donde ya estaban los escritos védicos desde 10.000 años antes de Cristo, ahí es donde se empieza la humanidad a crear por primera vez la transmisión de conocimientos. Se dice que los Vedas pues no tenían un lenguaje escrito, pero transmitían a través de himnos, de canciones, los conocimientos astronómicos, los conocimientos sobre la naturaleza, que transmitían a las siguientes generaciones. Entonces, esa sabiduría que se va llevando, que se va arrastrando con el paso de los milenios, es importante ver que la India recurrió al método de la no violencia
para liberarse del colonialismo británico y lo logró. Así que lo que tenemos no es precisamente una idea sencilla de que cómo liberarse de un sistema opresor, de un sistema violento por sí mismo, sistema más brutal que ha conocido la humanidad, que es el Imperio Británico, que aún ahora existe, nada más que ahora toma formas diferentes, pero esencialmente es el control de las grandes, de las finanzas mundiales, que se establecen a través de dos centros financieros fundamentales, que son la City, en el corazón financiero de Londres, y Wall Street, que incluso Wall Street funciona como una agencia operadora, como una sucursal. Quien toma las decisiones financieras del planeta, establece el aumento de tasas de interés, controla los mercados a futuro, el precio de las materias primas, el precio de los minerales estratégicos, de los energéticos, etcétera, de los cereales. Esencialmente son los grupos financieros londinenses y tienen un aparato desplegado en el planeta con el cual ellos ejercen ese control financiero. Y hoy la pregunta que yo quisiera hacer al auditorio, que es pertinente antes de irnos al corte, es: ¿todavía podemos pensar en que los métodos de no violencia serán aplicables ahora, en medio que tenemos una hiperinflación que se desata en el mundo, un problema de falta de alimentos que es agudo, de proporciones bíblicas, que tenemos encima una posibilidad de guerra, quizá nuclear? ¿Podríamos decir, maestro querido, ya nos pasamos del corte? Vamos a un corte y regresamos con este interesantísimo tema, queridos amigos. No tardamos, claro. Gracias. Gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia de la pluralidad, donde el respeto a las audiencias es verbo, es Radio Cañón, las 7:60. Queridos amigos, agradeciendo precisamente a todos ustedes y bueno, al maestro Gerardo Castilleja, el que nos comparta la importancia precisamente de tener en cuenta esta no violencia como método de liberación del colonialismo, un colonialismo violento que al parecer no entiende de otras maneras, cuando lo importante aquí es el trabajo, el ver por los demás, el bien común. Adelante, maestro Gerardo Castilleja, te seguimos escuchando. Gracias, Celeste. Sí, nos quedamos en la pregunta que yo quiero formularle al auditorio, es que si es todavía frente a esta OTAN, ¿no?, que ahora se definen ellos como la OTAN global, la que impone las reglas y su violencia, ¿podría todavía caber esta idea del uso de los métodos no violentos para liberarnos de esta OTAN que muestra su lado más cruel a través de imponerle al mundo lo que son estas democracias contra las autocracias? Que esa es la narrativa que usa todo el tiempo los gobiernos europeos, los Estados Unidos, porque en realidad lo que se trata de esto es el esfuerzo para que los países de África, de Asia, de América Latina tienen que meterse dentro del esquema que Occidente está trazando, de la OTAN. Es decir, tenemos ahora que seguir lo que ellos llaman su sistema basado en reglas. Ya no es el derecho internacional, ya no es la soberanía de los pueblos, sino ahora es ese sistema basado en reglas que ellos, por supuesto, son las que imponen, y a quienes dicen que las sigue esas reglas es democrático, y quien no quiere seguirlas, entonces es una autocracia, no es democracia. Pero, y curiosamente, perdóname, ellos mismos son quienes no las siguen. No han seguido circunstancias y leyes internacionales, como en el caso de Ucrania, las ignoraron y posteriormente se dicen atacados, cuando ellos son los que de manera sistemática han estado atacando, asesinando y despojando de sus bienes a buena parte de la población de Ucrania, ¿no? Sí, tienes razón. Y lo que vemos es que la respuesta que está viniendo de parte de los países de África, de Asia, de América Latina, pues es muy interesante. Primero porque los países del mundo no estamos apoyando las sanciones brutales que están aplicándose contra China y contra Rusia, y contra muchas naciones, Nicaragua y Cuba, en fin,
más de 17 naciones que están siendo sancionadas, no se apoyan. Así que esta OTAN global, más bien diremos que es una OTAN muy agujereada, porque solamente está realmente dentro de ese sistema de la OTAN, pues Japón, Australia, Nueva Zelanda y la propia, pues la parte europea de la OTAN. Pero fuera de ellos, ya no, las naciones no quieren saber de esto. Eso es muy importante. Ahora, cuando uno le pregunta a los africanos qué piensan de la relación que tienen con China, una China que ha estado en las últimas décadas forjando inversiones en áreas muy importantes africanas, infraestructura, ferrocarriles, redes eléctricas, empresas, y lo que responden los africanos es que la relación que se ha establecido con China es una relación de beneficio mutuo. Así que si uno toma a lo que son en este momento los BRICS, la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa casi a todo el mundo islámico, la Unión Africana, que es todo el conjunto de naciones africanas, lo que tenemos que están trabajando los BRICS, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana, ya están trabajando activamente con China y Rusia. Entonces, este es el cambio que estamos empezando a ver y que pone muy nerviosos a los dueños del sistema financiero que usan a la OTAN para tratar de sabotear cualquier sistema o mecanismo que ellos consideren que rivaliza con su control del mundo. Esto es lo que es importante señalarlo siempre. México, junto con América Latina, vamos a irnos acercando al sistema que están levantando, y lo dicen explícitamente, Rusia, China, están haciendo un nuevo sistema multipolar. El sistema unipolar no hay manera de rescatarlo, se hunde. El problema, y ya para terminar, es que si los Estados Unidos no se convencen de unirse a esta alianza de naciones en favor del desarrollo, de la cooperación, y la OTAN, los europeos en concreto, tampoco se quieren unir, entonces, tristemente, creo que vamos hacia el camino de la guerra mundial. Así que de esa importancia es que las naciones, la población de los países de la OTAN, de Europa y de los Estados Unidos, tienen que convencerse que no hay otro camino, es el camino de la no violencia. Y esto es la enseñanza que nos deja ahora, pues, la India, que está actuando de una manera muy importante en alianza con Rusia y ahora con China también a través de los BRICS. Gracias, maestro. Gracias, Gerardo, querido. Pues bueno, yo quisiera, hablando de la parte internacional y de temas fundamentales, pues con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, especialista en geopolítica. Maestro querido, precisamente los problemas que derivan de manera totalmente artificial por el contexto de guerra híbrida en que nos sumen estos intereses del que nos habla el maestro Gerardo Castilleja, ¿qué nos puede usted decir en tenor a problemas fundamentales como es el de la alimentación en el mundo, en México también, y cómo también Estados Unidos, el presidente Biden está tomando a los alimentos como parte de su estrategia electoral para evitar una derrota total en las elecciones? Lo escuchamos con mucha atención, maestro. Adelante. Antes de ¿Cómo no, Celeste? Muy buenas tardes. Bueno, que efectivamente si hay un riesgo de guerra atómica, lo confirma Liz Truss, la que es aspirante a ser primera ministra de Inglaterra, y bueno, pues hay una cantidad enorme de países que poseen armas atómicas. Hablemos y repasemos cómo el arsenal, partes personales en Israel, en la India, en Pakistán, que no solo Rusia y China quienes tienen estas bombas, ¿sí? Y por el lado occidental es una buena parte de armas atómicas que se han mejorado, Celeste, se han mejorado en cuanto que
en cuanto a los cohetes que los envían, que los trasladan a estas bombas atómicas, y realmente lo que tenemos en el tablero, últimamente una universidad norteamericana, ya lo hablaremos de ella, hizo un modelo de simulación, así como se hizo un modelo de simulación con el coronavirus para otra universidad norteamericana, y que sabíamos desde antes cómo se iba a manejar, pero no sabíamos en dónde. Se había previsto inicialmente que el coronavirus se aplicara en Brasil por el comportamiento que tendría en las favelas, en las zonas urbanas, en donde, de acuerdo con el diseño de esta máquina de destrucción, pues se dirigía y se enfocaba a los pobres, a los marginales, ¿sí? Maestro, ¿le parece si vamos a un corte y regresamos? ¿Cómo no? Regresamos con usted, maestro querido. No tardamos, amigos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, directivo del Club de Periodistas y también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. Maestro querido, precisamente regresamos con usted en este ambiente en el que vemos de una manera muy clara quienes provocan a partir de promover guerras biológicas, de asustar a otros países, de reclamar como si fueran suyos los recursos naturales de cada región, de cada país, no respetar a la vida. Y por otra parte estamos viendo un renacer económico, que ya definitivamente se quedó atrás esa potencia unipolar de el grupo de hace muchos años a la fecha, ¿no? Ese grupo depredador. Entonces ahorita tenemos la opción, la ventana del mundo, que se entre en razón y que se vaya a que tengamos el beneficio de todos, a que los países sean libres de comerciar con quien les parezca, con respeto a los demás, que se respeten verdaderamente las leyes internacionales y no que se utilicen y se manipule la palabra democracia solamente para hacer especialmente lo contrario a la democracia. Maestro, lo seguimos escuchando, don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Maestro querido, adelante. Bueno. Sí, ya, listo. Sí, con mucho gusto. Pues estábamos hablando rápidamente del arsenal atómico y pensar que el arsenal atómico, que se dirige exactamente a destruirse entre las potencias y la planta productiva, en fin, todos los blancos estratégicos, sus zonas productoras de energía, por ejemplo. Pero sí, no olvidemos que también hay todo un arsenal en las guerras, como son los alimentos, como es el agua, y como es la propia energía. Cuando estamos en guerra, todo ello, y aquí en nuestro país, como lo dice todos los días el presidente, la propaganda es parte de la guerra. Hay guerra, sí, en diferentes escenarios, y uno de los escenarios más delicados es el de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque en el caso de México, no es que los gobiernos, si llámenle como le llamen, se hayan olvidado del campo. No se olvidaron del campo. El campo sigue produciendo, pero lo que sucede es que ya no produce alimentos, produce drogas para complementar lo que es la exportación agroalimentaria de México. Eso forma parte de un solo sistema, la producción de drogas y la producción de todo lo que exportamos a los Estados Unidos. Por eso hemos dejado de producir alimentos en estas zonas en donde anteriormente la gente sembraba, comía y tenía un mejor nivel de vida. Hoy no tiene mejor nivel de vida como en buena parte de los Estados Unidos y parte del mundo, porque ya todo lo tiene que comprar y comprarlo a precio de dólar. Creo que ya se han dado cuenta, lo comentamos hace 2 semanas, hace una semana, cuando Larry King,
el CEO de BlackRock, dice que el principal problema del mundo son los alimentos. Claro que son los alimentos, Celeste, porque cuando no hay comida, la gente se inquieta y empieza a moverle el piso a sus gobernantes. También esto puede ser parte de una estrategia de que los financieros tomen el poder, tomen el control de los gobiernos. Ya lo comentamos, tenemos que ser muy objetivos y tratar de dar con todas estas claves e insistir que tenemos que rescatar a nuestro país de la ocupación, de un ejército de ocupación que tiene bajo su poder todas las tierras que podemos incorporar rápidamente a la producción de alimentos, en lugar de ser, es decir, de servir para exportarlos o para que haya una violencia desbordada en nuestro país. Está desbordada la violencia porque los factores que permiten la supervivencia del hombre, como son los alimentos, como es el fuego para cocerlos y el agua, están seriamente disputados. Hay que tener una estrategia como país, como población, para ponernos a salvo de cualquiera de estos mecanismos de guerra. Y busquemos la paz, pero para construir la paz tenemos que construir un mundo en donde respetemos la producción de alimentos, el agua y nuestra energía, no permitir que pase a los Estados Unidos o a Canadá. Si eso sucede, vamos a estar en riesgo de futuro como nación. Gracias, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, estamos viendo precisamente COMPI 1570. Me está enviando por MD precisamente una cuestión aberrante de estos promotores de la guerra, precisamente. Aquí se ven imágenes dolorosísimas de infanticidio, ya que Israel bombardeó recientemente la Franja de Gaza y asesina a niños palestinos. Esto está sucediendo desgraciadamente y vamos viendo este tipo de circunstancias tan terribles que tienen que ver con esta ambición enfermiza, una ambición desmedida. Bueno, vamos con el doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano, especialista en robótica, pero además también defensor de derechos humanos reconocido nacional e internacionalmente. Doctor querido, ojalá nos pudieras hablar sobre esta reforma al ISSSTE que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que los subsistemas de salud era lo más privatizado y que estaba pues totalmente corrompido. ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema, doctor Rodolfo Ondarza Rovira? Te escuchamos con atención. Adelante. Muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes a las compañeras y compañeros del panel y por supuesto a tu gentil auditorio. Y efectivamente esto es una muy buena noticia porque durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional el 22 de agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que de los subsistemas de salud pública el ISSSTE era el más descompuesto, privatizado y corrompido. Por lo que es necesaria una reforma integral a este subsistema, al ISSSTE, y dicha reforma, lo cual es buenísimo para todos nosotros, estima atender tanto a derechohabientes como a personas que no cuenten con seguro público de salud. Es decir, no solo para los burócratas, sino para todo el pueblo de México. De acuerdo con el censo de población realizado en el 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de INEGI, existen más de 7 millones de afiliados al ISSSTE, siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz las entidades con mayor número de afiliados. El mandatario afirmó que hay un equipo de trabajo para mejorar la situación en el ISSSTE por completo, que estamos avanzando para garantizar el derecho a la salud. Y agregó, dicen que llevamos 4 años y le sigo echando la culpa a los gobiernos anteriores. No voy a dejar de echar la culpa a lo que hicieron. Eso fue una tragedia. Se esmeraron en destruir al país. Nunca se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal. Nada más tenían como propósito robar. El gobierno está tomado al servicio de una camarilla, una banda de malhechores.
También nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que había edificios que estaban privatizados, laboratorios, todos los servicios integrales de salud subvencionados, subcontratados, por lo que hemos estado diciendo a lo largo y ancho de este programa durante mucho tiempo, ¿no? También comentó que se están venciendo contratos de los famosos servicios integrales, que ya no queremos renovarlos, así comentó. Creemos que ya pertenecen a ISSSTE, sacar de la privatización es como nacionalizar, dijo, es volver lo que se volvió privado al público, pero hay presiones fuertísimas por los intereses, porque detrás de los prestadores de estos servicios están políticos, incluso exfuncionarios de altos niveles en el ISSSTE y tienen fuerza al interior del ISSSTE. Nuevamente, lo que tanto hemos dicho, o amigo dentro del sector salud, en este caso del ISSSTE. Al respecto, Alejandra Llanos, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, aseguró que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE, deben evitar el subejercicio del presupuesto de la institución si es que el Ejecutivo Federal planea reformarlo. Afirmó, fíjense ustedes, que el ISSSTE tiene un subejercicio de 15.132 millones de pesos que tenía planeado destinar para las operaciones de acuerdo con información obtenida del avance al segundo trimestre del proyecto de egresos de la Federación, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de los datos de cuenta pública. Y bueno, esto es impresionante, 15.132 millones de pesos de subejercicio en el ISSSTE. Por eso se requiere también esta reforma integral. Esto es preocupante, toda vez que la Organización Mundial para la Salud estima que un país debe invertir cerca del 6% del Producto Interno Bruto en salud. México nada más está destinando menos del 3%. Y si a eso le agregamos en el ISSSTE un subejercicio de 15.132 millones de pesos, pues evidentemente necesitamos una reforma. Y bueno, para muestra también de un botón, si me lo permiten, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a 9 empresas proveedoras de servicios públicos de servicios de análisis clínicos y bancos de sangre por 7 años por simular competir en licitaciones públicas y les impuso multas que suman casi 1.000 millones de pesos, de acuerdo a las denuncias recibidas entre 2015 y 2021 en las adjudicaciones de 8 servicios integrales en el ISSSTE. Pues estas sanciones fueron aplicadas entre el 1 y el 17 de agosto de 2022 con base en la Ley Federal Anticorrupción de Acciones Públicas. Es cuanto, Celeste. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 7:60. Queridos amigos y quienes nos retransmiten también de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, un abrazo a Radio La Nueva República. Bueno, pues queridos amigos, en esta mesa en la que participan el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Gerardo Castilleja, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues escucharemos a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ustedes la conocen, quien es fiscalista y además de ello, ella es defensora de derechos humanos. Por cierto, Ceci, ¿nos puedes decir, porque muchos nos preguntan el teléfono de tu despacho como contadora? Adelante, Ceci, y por favor, redes y puntos económicos. Si eres tan amable, despacito para que podamos apuntar tu número. Claro que sí, muy buenas tardes, maestro, que Celeste. Pues aquí con el placer de saludarles, el teléfono de mi oficina, donde con mucho gusto le pueden dar cualquier asesoría o respuesta a sus dudas, es 55 66 35 81. Y bueno, vamos a platicar un poquito de algo que ha sucedido muy interesantemente en las redes sociales. Resulta que hoy hay varias tendencias, pero tendencias muy interesantes, porque resulta que Pablo Daniel Tadei va a ser el nuevo titular del Litio-Mex, a quien en días pasados la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que le iban a prestar algunos recursos. Pero entonces no se hace el hecho del personaje, que en este caso es Pablo Daniel Tadei, sino el tema es que se hace tendencia en Harvard. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente no hemos podido avanzar la discriminación, el racismo que existe en
en México, porque aunque uno lo niegue, pues existe este clasismo entre si alguien es muy moreno, y que si alguien no tiene educación, o si alguien tiene rasgos indígenas, que si tiene un gusto inclusive en su vida sexual, etcétera, etcétera. Entonces es un tema muy interesante que sí nosotros tenemos que ir platicando e ir eliminando todo esto, porque ¿cómo es posible que de una nota tan importante como es el titular del Micromex, pues se venga al tema de que esté estudiando ahorita un doctorado en Harvard y que eso no puede ser importante? Entonces, bueno, vamos a poner puntos importantes y de aquí este es el mensaje. Hay toda esta discriminación, a esta división de clases, porque finalmente dicen, es el presidente quien hace estas divisiones, mentira, la misma sociedad las replica. Entonces, vamos a ir parando esto. Yo creo que eso es algo de lo más importante que tenemos que ver. Y bueno, hay una detención, querida Celeste, que es una detención muy interesante. Alberto Blatea, que es el rey de la piedra de la Ciudad de México, uno de los narcotraficantes más buscados en la Ciudad de México, y que bueno, sabemos que esta droga es peligrosa entre la mayoría de los jóvenes que la consumen, pero ojalá que así esto se vaya disminuyendo por salud pública y por supuesto salud mental de todas las personas que tienen problemas con la adicción. Hablamos también que resulta que Alejandro Armenta dirigirá el Senado. Con 36 votos lo eligen para dirigir el Senado, pero esto es algo bien interesante porque nuevamente, en lugar de hacerse tendencia el hecho de que Alejandro Armenta dirigirá el Senado, nos vamos al tema de quién está atrás, y que si en Monreal, que ya se va por la libre, que todos somos felices. Es un tema importante. Pero hay algo más que hacer. Resulta que la CNN, bueno, que este medio de comunicación, hace un análisis de los 4 años del presidente en una situación en que hay cosas que no se pueden inventar, los datos están ahí, datos reales, datos verídicos, pero aún así no alcanza para que todos los comentarios sean como nuevamente muy discriminadores. No solamente el tema es que puede gustarte o no una gestión, sino que te vean por tu edad, te vean porque una vez lo platicábamos, ¿dónde está la ofensa en hacer un abuelo? No, es un ejemplo, como le pudieran llamar al presidente, pero es interesante ver que un medio tan de derecha hable de un presidente tan de izquierda, y que no le pueda tocar un punto débil, aún a pesar de que, como bien menciona, hay 15 periodistas asesinados, y que yo creo que este es uno de los temas más sensibles de lo que ha sucedido en este gobierno, a razón de muchos golpes tan duros, no solamente a los medios de comunicación, sino a la sociedad con estos temas. Entonces, es importante que nosotros lo veamos con estos ojos, y bueno, pues vamos un poquito al tema. Resulta que el dólar está frente al peso a 20.15 y así cierra. Esto vamos a ir dándonos cuenta que nuevamente en empujar la guerra en la que los alemanes, como ya hemos platicado, ya no quieren seguir, los alemanes a pie, las personas que viven en Alemania quieren parar este tema porque el invierno viene muy crudo. Sin embargo, Finlandia, que es el Reino Unido, sí empezaron a realizar ejercicios militares. Y esto, pues, por supuesto, no ayuda a lo que están viviendo las personas en Europa, y que sí sería muy importante que ojalá los dirigentes tengan a bien entender que realmente ellos deberían de estar preocupados por el pueblo de México. Es lo mismo que la oposición aquí, está preocupado por ganar una presidencia, no importa la población, no importa lo que quieran, no importa por quién voten, sino quieren ver cómo llegar, aunque con esto el fraude o la injuria sean su primera bandera. Pero bueno, vamos platicando un poquito más a lo internacional. Resulta que Venezuela y Colombia establecen nuevamente relaciones diplomáticas, y esto es muy, muy, muy bueno, pero no tanto que Bolsonaro y Lula empiezan ya unos debates muy difíciles. Vamos a ver, esto está por definirse, y de ahí podríamos ver cuál va a ser el resultado para una Latinoamérica quizá completamente socialista. Pues vamos a ver esto. Yo creo que los maestros tienen mucho más que platicar en relación a esto, y
un tema que es muy importante, es que no está en las redes sociales porque aquí viene la manipulación. Resulta que Rusia finalmente ya cortó el gas a Alemania y Francia. Nadie ha comentado nada, las redes sociales han callado. Las redes sociales que nosotros tenemos acceso y que, como volvemos a decir, nos enfrentamos en todo el mundo a este tipo de censura de la información. Entonces, bueno, vamos, querida Celeste, que con esto quiero cerrar mi participación. En México está estable, sin embargo, tenemos que estar muy pendientes de estas soberanías de las que queremos alcanzar, tanto la soberanía energética como la soberanía alimentaria. Y ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Pues vamos rápido, si fueran tan amables en hacer algún comentario, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, yo te pediría compartir sobre esta situación de censura que te hizo Facebook, si fueras tan amable, doctor, antes de salir del aire. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues constantemente hay esa censura, la tenemos a todos nosotros. Hoy amanecí con una notificación por parte de Facebook con relación a una nota publicada por las Voces del Periodista Diario, y la nota se titula con relación al Tren Maya, carta abierta a Eugenio Derbez, y la idea es de que pues es publicidad engañosa según lo que dicen pues los administradores de esta red, o es un fraude o es vulnerabilidad de seguridad. Pues yo creo que más bien es coartación a la libertad de expresión. Pero bueno, eso es lo que estamos sufriendo todos los comunicadores. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Queridos amigos, ya estamos saliendo, ya estamos en tiempo, pero en nombre de toda la mesa del maestro Gerardo Castillejas, del maestro don Rodolfo Ondarza Rovira, del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, del maestro don Rodolfo Sánchez Mena y de la muy querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, les agradecemos y les convocamos a que sigan en estas frecuencias, porque aquí es un ejercicio la pluralidad. Sigan en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Un abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima.